Ahí está, Bueno, Nahuel. ahí estamos, martes 25 de abril de 2023. El tiempo pasa, ya estamos cerca de cumplir 3, 4 años como asociación en junio. En breve AFTE va a cumplir un año más, van a ser 12, si no me equivoco. Y seguimos trabajando, como decimos siempre, o últimamente, por y para ustedes, para los colegas. En el día de hoy tenemos un expositor de primer nivel, el doctor Gastón Valente, que es un viejo conocido de la casa ya. Estamos muy agradecidos con su solidaridad. Nos va a hablar de un tema que es fundamental, que es el acceso a la justicia, y en tiempo y forma, ¿no? Luego Leandro o Agustina harán la presentación formal, pero esto es algo aplicable a todas las ramas del derecho. Veíamos ahí al doctor Petazne, que es el director de la Comisión de Derecho del Consumo, en la cual también puede ser aplicable esto. Y yendo un poco a lo que es nuestra asociación, justo acá me suena el alarma de que tenía el Zoom para no olvidarme, es una asociación que surge como por la necesidad de colegas de agruparse y defenderse. Si bien los colegios, como decía Gastón en la previa, cumplen una función, a veces en los tiempos de los colegios, el tener que ser sometidas las decisiones a los consejos directivos, son más lentas, y en el mientras tanto suceden cosas. En ese sentido, les queremos comentar como primicia que estuvimos hoy con una delegación de abogados del Fuero en el Tribunal 7 de Pilar. Me acompañó la doctora Agustina Elías y el doctor Facundo Castro a un trabajo realizado, entre otros, por el doctor Lionel Cualito, y hicimos un petitorio, y en el petitorio mismo citábamos al doctor Valente, ¿bien? Donde esperamos que este sea el puntapié inicial de graves retrasos que tiene ese tribunal, varios de ellos por la sobrecarga de causas que tiene por la derivación de casos de una comisión médica que es la de TIRE, que en principio no les correspondería, según lo que es la distribución normal de otro tipo de causas por despidos, por ejemplo, que van al resto de los tribunales del Departamento Judicial de San Isidro. Pero más allá de las razones, lo importante acá es agruparse. ¿Por qué nos escuchan? Y la verdad que los escuchan en los tribunales, las autoridades y los organismos administrativos también de gobierno, por la cantidad que somos, porque somos un grupo en Facebook con 15.400 colegas, y también somos una asociación con 1.700 colegas, que no para de crecer. Y ustedes dirán, ¿cómo puedo ayudar yo? Yo ya estoy asociado o asociada. Muy simple, conocen un colega que no es socio, bueno, díganle que se asocie. Es gratis y online. Si cada uno de nosotros trae uno, pasamos a 3.400. Y eso es un montonazo. Nunca vamos a pedir cuota obligatoria. Si en algún momento ponemos cuota, será optativa para la tranquilidad de todos y accesible. Porque queremos ayudar a los colegas. Los que estamos dirigiendo esto, sobre todo los más grandes, Agustina no porque es muy joven, tiene 10 años menos, pero los más grandes, los más viejos, Facundo y yo, por ejemplo, cuando arrancamos no teníamos ni Google, no teníamos a quién preguntarle. Hoy tenemos chat, tenemos Gastón, hace por ejemplo que sí con la cabeza. Es muy duro el inicio de esta profesión. Vos, Leandro, sos jovencito también, entonces te tiro que sos joven. Pero Sí. José, tú lo puedes decir, es muy duro el inicio de esta profesión. Entonces, hoy que tenemos todas estas herramientas, donde para los miembros de comisiones hay chat, para los que no está AFTE, hay un montón de lugares donde consultar en tiempo real, porque una cosa es decir, bueno, yo esperaba a la reunión del Instituto de Derecho del Trabajo, que era una vez cada 2 semanas con una duda. Y la causa se atrasa. Hoy tenemos la posibilidad de hacerlo así. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso? Seguir defendiéndonos a todos. Lo que necesitamos es el granito de arena de cada uno. Esto es una construcción colectiva. Cada uno decirle al colega amigo, che, asociate, che, subite a AFTE. Porque cuantos más seamos, más nos van a escuchar. Así que sin más preámbulo que ese, nuevamente les agradezco a las autoridades nuestras por la organización, al doctor Gastón Valente, que, reitero, es un profesional de primer nivel, un experto en derecho del trabajo, por el cual me saco el sombrero y me da gusto escucharlo, que estoy aquí con nosotros. Sumamente relevante. Así que aprovechenlo porque esto es todo gratis, no existe en otros ámbitos, todo se cobra. Así que les cedo la palabra a Leandro y Agustina, que van a hacer la presentación formal de Gastón, y les mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Muchas gracias a todos y a todas por conectarse.
Bueno, hoy contamos con la presencia del doctor Gastón Valente, quien es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en temas referentes al derecho del trabajo, subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de La Plata, profesor del Seminario de Grado de los Institutos de Derechos Humanos y Derecho Social de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de la Escuela de Abogados del Estado en materia de Empleo Público y Seguridad Social, publicista, y en este caso nos va a hablar de acceso a la justicia, debido proceso y tiempo razonable, sobre todo a la luz de lo que fue el fallo Spoltore, donde él intervino como amicus curiae. Buenas tardes, Gastón. Ahí te estoy autorizando para que te desmutes. Ahí está. Ahí estoy. ¿Me escuchan ahí? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a todo el equipo de Asociación Abogados del Fuero. Gracias a Nahuel, me pone una presión bárbara con todo lo que habla. Ahora se van a desilusionar cuando me escuchen. Pero bueno, me reía recién, movía la cabeza cuando hablaba de cómo iniciamos la profesión. Yo me acordaba, me parece que el adminículo de mayor tecnología que tenía era un startup, era el celular que se colgaba en la cintura. No tenía con quién consultar cuando empecé yo la profesión por allá por el año 2000. Pero bueno, no quiero decir la edad, pero ya se deben imaginar. Y por suerte, hoy hablábamos en la previa, existe esta asociación que tiene, como decía Nahuel, un dinamismo mayor que los propios colegios. Yo integro un colegio y hemos planteado esta problemática de la violación al plazo razonable en los procesos laborales. Hemos hecho dictámenes, yo ahora les voy a comentar un dictamen conjunto que hicimos el año pasado entre el Instituto de Derecho Laboral y el de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de La Plata, que lo elevamos a su consideración y bueno, pero no hemos obtenido una respuesta aún inmediata. Entonces, estas actividades que se organizan aquí en la Asociación de Abogados del Fuero me parece muy importante, un poco para poder intercambiar opiniones y ver cómo podemos nosotros, los y las abogadas, resolver esta problemática, que primero afecta directamente a los justiciables y luego afecta a nosotros en nuestra propia labor. Ahí como decía recién Leandro, gracias por la presentación. Bueno, yo intervine en el caso Spoltore versus Argentina. Ustedes saben, Spoltore versus Argentina se dictó en el 2020, en el 9 de junio del 2020, la sentencia se conoció meses después. Yo no fui el abogado de Spoltore, quiero aclararlo. Spoltore tuvo su propio abogado en el plano nacional, que fue el doctor Reinaldo Gross, un abogado de San Isidro, muchos lo conocen. En el plano interno, lo que es el litigio laboral que hizo Spoltore. Y en la instancia internacional intervino el estudio Visinca, el doctor Marco Firardi y el doctor Luis Mara, que bueno, son especialistas en el plano internacional y fueron quienes en su momento me contactaron para si me interesaba presentar el amicus, no a título personal, sino porque yo integro un colectivo que se denomina Espacio Intersindical, Salud, Trabajo y Participación. Como acá se estaba debatiendo un tema de salud laboral y la demora en la resolución del proceso laboral, bueno, por ahí pensaron si me interesaba intervenir. Yo obviamente nunca había hecho una presentación en plano internacional, dije que sí, y lo hice, y la primera sensación que me trajo fue la simpleza que es intervenir en el plano internacional. Yo en aquel entonces, esta presentación, yo la hice creo que en el año 2019-2020, antes de que salga la sentencia, pero estábamos justo en pleno debate de lo que fue la implementación de las comisiones médicas en instancia obligatoria en el país y todo lo engorroso que implica para los y las abogadas ese tránsito. Y me sorprendió como en primer medida la simpleza del trámite en la instancia internacional. Es decir, es lo que siempre reclamamos como una de las garantías del acceso a la justicia. Es decir, uno no puede acotar la petición a un formulario, a un formulismo, bueno, nada de eso existe en el plano internacional. Es enviar a un mail un escrito que es receptado, recibido y se agrega a la causa sin ningún formalismo prácticamente, que es como debiera ser el formato para cualquier procesamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso como primer buena sorpresa,
que me generó la participación en esta instancia internacional. ¿Cuál es la importancia del caso para lo que vamos a hablar hoy? Si hoy vamos a hablar de acceso a la justicia, el debido proceso y sobre todo la violación al plazo razonable. Porque no es solamente comentar un caso y lo lindo que es tener una sentencia, sino cómo esta nosotros nos puede servir como herramienta en nuestra práctica cotidiana como abogado, como abogadas, y que si podemos, invocando esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, resolver estas problemáticas cotidianas que tenemos de la lentitud que tienen los juicios, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la primera nota distintiva de este caso es que por primera vez, por eso yo en un artículo que publiqué en su momento en la revista La Causa Laboral y la Defensa, que la titulé Histórica Sentencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, es histórica porque por primera vez la Corte Interamericana resuelve varios temas que a nosotros nos interesan en esta temática. ¿Cuál es el primer tema? Bueno, el primer tema es que se pronuncia sobre la violación al plazo razonable en un proceso laboral, es decir, por primera vez llega a la Corte Interamericana. Siempre el tema de la garantía del plazo razonable, por ahí fue más utilizado por penalistas, el derecho penal, ¿no? Porque siempre cuando se inculpa o se imputa a una persona un delito y hay un proceso de investigación que demora, esa situación de estar procesada la persona, por mucho tiempo, se invoca esta garantía mucho en la faz penal. Pero la verdad tenemos que decirlo, y tenemos que hacer también una mea culpa, en el plano laboral, incluso yo he leído a muchos destacados autores de derecho procesal, antes no formaba parte ni siquiera de un capítulo del proceso laboral el tema del plazo razonable. Es decir, si uno agarra cualquier obra de derecho procesal, por ahí ahora en el último tiempo sí, bueno, he leído ahí al doctor Juan Formaro escrito sobre el tema, sabemos que es un publicista de derecho procesal reconocido, pero digo, si agarra uno las viejas obras, los libros de texto comentado de las leyes de procedimiento laboral, se van a encontrar con la primera sorpresa que el tema de la garantía del plazo razonable no está abordada en profundidad. Pero esto no es casualidad, por lo que decía al comienzo, fue una garantía que se utilizó más en la faz penal, y de hecho se cuestionaba si esto era aplicable a otro tipo de procesos. Bueno, eso obviamente hoy no hay ninguna duda, no solo por lo que dijo la Corte en Espoltore, sino porque expresamente el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana así lo dice, ¿no? Que es aplicable al proceso penal, civil, laboral, administrativo. Pero bueno, la primera nota distintiva de Espoltore, que en el año 2020 la Corte Interamericana por primera vez condena a un Estado por violar la garantía del plazo razonable en un proceso laboral. Y justamente es Argentina y es el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires. Este es un caso que se tramitó en el Tribunal de Trabajo 3 de San Isidro y que, como ahora vamos a ver, demoró 9 años en el tribunal y 3 años más en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para la Corte, este tiempo, esta demora, es violatorio de la garantía del plazo razonable. Muchos por eso estarán preguntando, bueno, yo tengo causas que demoran eso o que demoran más, porque seguramente alguno debe tener. Yo acabo justo en estos días, parecía a propósito que venía esta charla, porque yo en el día de hoy tuve una audiencia, una vista de causa aquí en La Plata de un accidente del año 2014. Fíjense, estamos en 2023, hace 9 años estoy en trámite en el tribunal. Hace 2 días tuve en Capital también un accidente del año 2009. Es decir, ustedes dirán qué mal abogado que es este que demora tanto la causa, pero la verdad es que no es, la mayoría de los juicios que tengo no demoran eso, pero hay juicios que están en ese tiempo o han demorado más. Bueno, entonces, volviendo al punto, primer nota distintiva es eso, se condena al Estado argentino por violar la garantía del plazo razonable. ¿Cuál es la otra temática? Por ahí a lo mejor no da para analizarla en profundidad hoy, por el objeto de la charla, es la garantía de las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. La Corte, por primera vez, entiende que las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que garanticen la salud y seguridad en el trabajo derivan del artículo 26 de la Convención Americana. Esto ahora, si quieren, nos detenemos un poco, pero
por primera vez la Corte hace una aplicación, si se quiere, autónoma de la garantía de condiciones laborales, porque antes por ahí se recurría a una protección diferida, como se dice. ¿Qué es esto de la protección diferida? Y por ahí se echaba mano a otro tipo de derecho que estaba en juego, el derecho a la vida, la integridad psicofísica, un poco por esa dicotomía que hay en el plano internacional de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, ahora si quieren nos detenemos un poco en eso, pero como bien sabemos, siempre hubo una protección más fuerte, una efectivización más fuerte en la protección de los derechos civiles y políticos, y no tan así en los derechos económicos, sociales y culturales, que en la jurisprudencia más vieja de la Corte Interamericana, un poco lo dejaba librado a las posibilidades presupuestarias de los estados en efectivizar esos derechos. Bueno, hoy ya no quedan dudas. La Corte habla de que estos derechos deben ser protegidos con el mismo nivel e intensidad que los derechos civiles y políticos. Habla de que los derechos son todos indivisibles, que no hay que hacer estas divisiones artificiosas que un poco tienen su origen en la historia y en los conflictos de los países, como fue el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el plano de la ONU luego de la Segunda Guerra Mundial. No quiero irme de tema, pero ese es un tema muy importante que la Corte también abordó y por primera vez protegió el derecho a la salud y a las condiciones equitativas y satisfactorias como un derecho autónomo, como propio del artículo 26 de la Convención Americana. Ya la Corte había dado muestra de esta línea jurisprudencial con la causa Lagos del Campo en el año 2017, donde le había dado el mismo nivel de protección del derecho al trabajo. Y viene la Corte del año 2017 protegiendo el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a las condiciones dignas y equitativas de trabajo, pero no lo deja librado de una mera manifestación, sino que lo ata a que este derecho, cuando es vulnerado, tiene que ser garantizado a través del acceso efectivo a la justicia. Y ahí ingresamos con la temática de hoy. Los estados obligatoriamente deben garantizar que ante la vulneración de estos derechos, las personas afectadas tengan acceso a la justicia, al debido proceso y a una resolución motivada en un plazo razonable. Entonces, Argentina fue condenada en el año 2020 porque el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires, de la 11653, bueno, en este caso Poltori había iniciado el juicio, ahora lo vamos a ver, con la 9688, un juicio muy viejo, pero la verdad que el formato, con la 9688 de la ley de accidente de trabajo, pero el formato de tribunales de instancia única siempre existió en la provincia, entonces este formato de proceso laboral es el que la Corte se pronunció que por la demora no se garantizaba el plazo razonable. El tercer aspecto que se resuelve en el caso Poltori, y ahora sí después entramos a analizar por ahí las cuestiones fácticas del caso para que ustedes lo tengan presente, es el tema de la doble instancia, porque también en su momento se cuestionaba si la instancia única de Tribunal de Trabajo en la Provincia de Buenos Aires respetaba la garantía de la doble instancia del artículo 282H de la Convención Americana. Bueno, la Corte dijo que en realidad en cuestiones de conflicto laboral, si no hay una acusación o una inculpación de un delito, no es necesaria la doble instancia, con lo cual cualquier otra materia que se ventile, en este caso la laboral, no se debería exigir el requisito de la doble instancia. Bueno, esas son las tres, digamos, grandes líneas que trazó el caso Poltori en el año 2020. Un tema que hay que tener presente. La Corte no resolvió como cuarta instancia. ¿Qué es esto de cuarta instancia? Porque Poltori había perdido el juicio en la provincia de Buenos Aires. Y la Corte no es que revocó la sentencia que le rechazó la demanda y ordenó revertir la situación. No, no, no. La Corte lo que analiza es que el caso demoró 9 años en ámbito del Tribunal de Trabajo y 3 años más en la Corte, en total 12 años, y que eso es violatorio del plazo razonable y que el Estado argentino no le garantizó a Poltori el acceso a la justicia, al debido proceso, en un plazo razonable.
Es decir, no se mete la Corte Interamericana a analizar o a revocar la sentencia que le rechazó la demanda de Poltore. Porque Poltore, que había trabajado por más de 20 años en una empresa conocida, ¿se acuerdan? Las camperas Cacique, de ropa de camping, bueno, había trabajado por más de 20 años, tuvo 2 infartos y había tenido una incapacidad de más del 70%, había accedido a una pensión previsional. Y luego inició una demanda invocando que los infartos que había padecido eran por el estrés propio laboral al que él estaba sometido. De hecho, había sido obligado, no obligado, pero sí, cuando él estaba ya en el periodo de licencia, se había encontrado uno de los jefes de la empresa y le habían pedido que vuelva a trabajar casi como forma obligatoria, y él volvió a trabajar y ahí vuelve a tener un segundo infarto. Poltore no fallece en el curso del contrato de trabajo, pero sí luego inicia una demanda ante el Tribunal de Trabajo 3 de San Isidro. A ver, yo tomé bien la fecha, fíjense del tiempo que estamos hablando. La demanda la inició el 30 de junio de 1988, la sentencia del Tribunal de Trabajo 3 fue dictada el 3 de junio de 1997, es decir, casi 9 años después. Ahí recién hablábamos con Leandro Muñoz, es decir, tuvo 6 suspensiones, si mal no recuerdo, de vista de causa. Es decir, esto que nosotros vemos a diario en los procesos, ¿no? Creo que también tuvo un pase al cuerpo médico forense. Bueno, estas cuestiones que nosotros vemos siempre en los tribunales de la provincia de Buenos Aires. 6 suspensiones de vista de causa, de vista que no se pudieron tomar. En el interín se hace una denuncia incluso a la Corte por la demora que llevaba el expediente, se le aplica incluso un apercibimiento, un llamado de atención a la secretaria del tribunal por la demora que tenía esta causa. Pero lo cierto es que después se rechaza la demanda, después de 9 años, bueno, Poltore con su abogado presenta el recurso extraordinario a la Corte se toma 3 años más para ratificar el rechazo de la demanda y dicta sentencia el 16 de agosto del año 2000. Inmediatamente al mes siguiente, el 11 de septiembre, Poltore presenta una denuncia en la Comisión Interamericana. Yo no sé, la verdad desconozco si estaba realmente asesorado por Poltore, seguramente que sí, tenía su abogado, pero yo vi la presentación de la denuncia en el expediente con una nota manuscrita de Poltore. Yo no sé si los abogados me hablan de una persona, bueno, Poltore ya falleció, también hay que decirlo, esto es lamentable porque la verdad que ni siquiera pudo ver el resultado de la sentencia de la Corte Interamericana. Poltore falleció en el 2012. Lo cierto es que Poltore hizo varias presentaciones, nota manuscrita presentada en la Comisión Interamericana denunciando el incumplimiento sin patrocinio letrado. Yo las vi a las notas, por ahí estaba asesorado por su abogado, pero digo, esto marca del formato bastante laxo del plan de la instancia internacional, ¿no? Un poco invitándolo a ustedes, si ocurre, ojalá que no, pero si les ocurre este tipo de contingencias, que no dejen de hacer la denuncia en la instancia internacional. Lo cierto es que presenta la denuncia en septiembre y la vuelve a reiterar. Y acá también hay otra nota llamativa que hay que decirlo. La Comisión Interamericana tampoco fue ágil para resolver esta denuncia. Ustedes fíjense que Poltore presenta la denuncia en la Comisión Interamericana en el año 2000, septiembre del 2000. La Comisión Interamericana recién hace el informe de admisibilidad del caso el 25 de junio del 2008. 8 años se tomó para hacer el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana. Y el caso lo presentó ante la Corte el 5 de julio del 2017. Es una vergüenza, la verdad. Es decir, la Corte incluso en el fallo advierte esto, lo dice en términos decorosos, pero advierte la preocupación que le genera que este expediente tuvo 18 años en la Comisión Interamericana. Eso también hay que decirlo. Es decir, estamos denunciando que Poltore tuvo que padecer 9 años en la justicia laboral, 3 años en la Corte, 18 años en la Comisión Interamericana, y la Corte Interamericana tuvo 3 años que tomó audiencias públicas, declararon testigos, traslado, defensa del Estado y dictó sentencia. Dictó sentencia en el 2020. Obviamente
y lamentablemente Poltore no vio el resultado de esta sentencia porque ya había fallecido, pero sí sus familiares continuaron, incluso presenciaron las audiencias públicas y pidieron que se haga justicia por la demora de la provincia de Buenos Aires en la resolución de la causa. Ahora, yo me quería detener en algunas cuestiones puntuales que nos pueden servir a nosotros los y las abogadas. Primero, ¿cuál fue la defensa del Estado? Bueno, primero, hay un tema también que me llamó la atención, que quiero que lo tengan presente. Poltore fue directamente a la Comisión Interamericana sin haber hecho un recurso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso también me llamó la atención, porque ustedes saben que en el plano internacional está la obligación del agotamiento de los recursos internos. De hecho, esa fue una de las excepciones que planteó el Estado Nacional. El Estado argentino, cuando se presenta en la causa, dice, bueno, pero Poltore podría haber ido a la Corte de Nación, no lo hizo. Podría haber iniciado una demanda de daños y perjuicios, dice el Estado argentino, en contra del Estado argentino, por los perjuicios que le generó la demora de juicio, y tampoco lo hizo. Y acá es muy interesante la resolución que toma la Corte. La Corte no hace lugar a esta excepción, porque dice que no hay garantías de que si Poltore hubiese tramitado ese recurso y esa acción, le hubiera subsanado el daño que ya le había causado. Eso es muy interesante, porque esto nos permitiría que aun cuando ya tuviésemos sentencia en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, necesidad de ir a la Corte de la Nación, que por ahí tenemos otro gratuito 2 o 3 años a la espera de que nos digan que no, a lo mejor ya podemos, invocando esta jurisprudencia, decir de que no tenemos necesidad de plantear otro recurso más, porque no hay garantía de que por esos recursos se subsane el daño que ya nos ha generado la violación del plazo razonable. Entonces, ese punto es importante. La Corte desestimó la excepción del Estado argentino de que no hubo en el caso tratamiento de los recursos internos. Otro tema importante que me parece, por la defensa que planteó el Estado argentino, que hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad. El Estado argentino, a partir de esta gestión de gobierno, se presenta en la causa y hace un reconocimiento parcial de la responsabilidad por la demora, y dice que, no sé si fue la gestión actual, no quiero decir cualquier cosa, porque esto fue en el año 2017, 2018, pero el Estado argentino alega que en la provincia de Buenos Aires se sancionó la ley 15057, ustedes saben, la ley procesal de la provincia de Buenos Aires, vigente formalmente nada más, porque la Corte ha dicho que por razones presupuestarias no tiene aplicación, y que esta ley iba a subsanar la problemática de la violación del plazo razonable. Entonces fíjense que la argumentación del Estado argentino de que las garantías de no repetición, de que esto no va a volver a ocurrir, por decirlo en palabras que se entiendan, es la sanción de la 15057. Bueno, todos sabemos lo que pasó con la 15057. Por resolución de la Corte, lo único que considera operativo es el artículo 2, inciso J, de la acción de revisión por lo actuado en comisiones médicas, pero luego no se ha puesto en vigencia. Bueno, entonces, aquí hoy tenemos un tema, ¿no?, para debatir. Si la Argentina fue condenada por violar el Estado razonable, el plazo razonable, si el Estado argentino dio como garantía de no repetición la sanción de una nueva ley y la Corte me dice que no es aplicable, bueno, aquí el Estado argentino está incumpliendo nuevamente con la garantía del plazo razonable. Y esto, bueno, es para analizar. Ameritaría, no sé, tal vez una nueva presentación en la misma causa ante la Comisión Interamericana. Bueno, aquí, ¿cuál es el monitoreo que se hace de esta causa? Ustedes saben que la Comisión tiene un poco la obligación, y la Corte, de que las sentencias no sean solo un lindo cuadro para colgar, sino para ver qué grado de cumplimiento hay con lo que se resolvió. Ahora vamos a ver qué es lo que se resolvió, porque también lo que se resolvió, en el fondo, la Corte condenó al Estado argentino a pagar una indemnización por daños y perjuicios a las presuntas víctimas, y ordenó la publicación de la sentencia en un diario de gran circulación. Eso lo cumplió el Estado argentino. También se había pedido otro tipo de medidas, más de que se publicite esto en el Poder Judicial, que la Corte no hizo lugar. Pero lo cierto es que hoy esto es un tema
que se vuelve a reiterar. Entonces, utilizando los propios argumentos de defensa que tuvo el Estado argentino ante la Corte Interamericana, hoy podríamos argumentar de que sí, la garantía de no repetición era la 15.057 y si esta no se está aplicando, bueno, no se está cumpliendo con lo que resolvió la Corte en Espoltore. Bueno, las otras dos cuestiones que se resolvió en el caso, como ya lo expliqué en el comienzo, por ahí, si quieren después volvemos, pero no quiero salirme del tema del plazo razonable, que por ahí es lo que nos convoca hoy. ¿Cuál es el alcance que tiene el plazo razonable, ¿no? Esto ya está, incluso yo los invito para que lo consulten. Bueno, hay un cuadernillo de jurisprudencia, el cuadernillo número 12 que edita la Corte Interamericana, lo pueden encontrar por internet, de debido proceso. Allí están todos los fallos de la Corte Interamericana sobre plazo razonable, y ahí van a ver los alcances del plazo razonable, las pautas para la determinación del plazo razonable. La mayoría de los autores que han estudiado el tema coinciden en esto. ¿En qué? Que bueno, los alcances del plazo razonable, por ejemplo, bueno, ¿a qué proceso se aplica? Bueno, en este caso se resolvió para un proceso judicial laboral, pero también tiene aplicación para un proceso administrativo, cualquier tipo de proceso. Esto ya la Corte lo había dicho en el caso Baena del año 2001, si puede ser un proceso administrativo o un proceso judicial. Nosotros tenemos presente esto de los plazos por lo que específicamente regula la ley de riesgo de trabajo para el trámite en comisiones médicas. Pero ustedes fíjense que las leyes de procedimiento judicial, de proceso judicial, como la 11653 o bueno, la de Capital Federal, ustedes fíjense que no se dedican específicamente al tema del plazo razonable. Ahora voy a volver al final sobre este punto. Pero siempre el tema de los plazos y la prevención de los plazos siempre se hace jugar con la caducidad de instancia, con la prescripción o con la pérdida del derecho. Pero nunca estuvieron regulados específicamente como una garantía del sistema interamericano de derechos humanos. Porque en realidad es eso. Esto está regulado en el artículo 8.1 y en el artículo 25.1 de la Convención Americana, que expresamente establece que los procesos deben tener un plazo razonable de duración. Ahora, y esa garantía establecida en la Convención Americana tiene una interpretación que le dio la Corte, y todos los jueces y juezas del país están obligados a respetarlo. Entonces, sabemos como es el sistema interamericano, que no solo estamos atados a lo que dice el tratado, sino a la interpretación que hacen sus órganos de la aplicación de esos tratados. Entonces, si la Corte Interamericana dice que el plazo razonable es aplicable a todo tipo de proceso, bueno, es aplicable a todo tipo de proceso, penal, civil, laboral, incluso procedimiento administrativo o procedimiento judicial. La Corte incluso en Geni Lacayo, creo que fue el año 2007-2008 el fallo hizo una aplicación analógica de lo que hacía el Tribunal Europeo, que tiene una regulación parecida. Y el otro caso que les menciono, que por ahí establece bien las pautas para la determinación del plazo razonable, es, por ejemplo, Valle Jaramillo, ¿no? En Valle Jaramillo, la Corte habla que en cuanto a las pautas que hay que tener en cuenta para la determinación del plazo razonable, hay que tener en cuenta 3 o 4 cuestiones. Primero, la complejidad del asunto. Ojo, porque esto siempre es un argumento que se esgrime cuando la causa se demora, ¿no? Bueno, pero este caso es complejo. Bueno, ¿qué es la complejidad del asunto? Bueno, en el caso Espoltore, la Corte dijo la causa no merecía mayores complejidades. Estamos hablando de que es una enfermedad profesional, se invoca una causalidad laboral, por estrés en el trabajo, por presiones laborales. Bueno, se acredita o no se acredita, pero no el nexo causal. Pero digo, eso no justificaba 9 años de tramitación de la causa, ni 6 suspensiones de vista de causa, ni pase al cuerpo forense, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la complejidad del asunto no es cualquier complejidad. La complejidad del asunto es para las causas de mucha voluminosidad, de muchos medios de prueba. Pero
una causa laboral, el 99% de las causas laborales no cuadran dentro del concepto de complejidad del asunto que entiende la Corte Interamericana. La Corte Interamericana encuadra el complejo de complejidad del asunto para algunas causas donde, bueno, es un atentado, mayor cantidad de víctimas, o por ejemplo un caso como uno de los primeros casos laborales que llegó a la Corte, caso Baena, era 270 trabajadores cesanteados, 270. Bueno, la mayoría de las causas que tramitamos en la Provincia de Buenos Aires no tienen 270 actores como para invocar una complejidad de esa dimensión. Esa es la primer pauta para la determinación de la violación o no del plazo razonable. Segunda pauta que se estableció en Valle Jaramillo la Corte es la actividad procesal del interesado. Bueno, esto también nosotros lo tenemos, es decir, si el interesado impulsó o no la causa, por eso es muy importante esto que comentábamos al inicio, si hay una mora en el cumplimiento de los plazos, no quedarnos de brazos cruzados, hacer las presentaciones, presentar un pronto despacho, invocar el caso de Poltore, es decir, que no me imputen después a mí que yo me quedé, por así decirlo, de brazos cruzados mientras el tiempo pasaba. Es decir, que el interesado intentó impulsar la causa, o por lo menos no fue collo o traba para el avance de la causa, o por ahí faltaba un estudio que se lo tenía que hacer el interesado y no se lo hizo, y eso demoró la causa. Tercer pauta a tener en cuenta, dice la Corte, la conducta de las autoridades judiciales. Bueno, y este es un temor, ¿no? La conducta de las autoridades judiciales. Bueno, acá nosotros requerimos un compromiso mayor. Yo no quiero generalizar, no son todos iguales, no todos les da lo mismo. Yo conozco funcionarios y funcionarias judiciales muy competentes, muy diligentes, pero la verdad que hay otros que se toman como si fuera cualquier trabajo. Yo la otra vez escuchaba a un administrativista, el doctor Patricio San Martino, y él hablaba del principio de insensibilidad en la administración. Es decir, no es cualquier trabajo ser funcionario o funcionaria pública, menos en conflictos laborales, donde hay derechos humanos en juego. Es decir, si se toman el trabajo como cualquier otro y no ponen un mínimo de diligencia en que las cosas avancen, bueno, la conducta de las autoridades judiciales debe ser evaluada en forma muy estricta. Por ahí es la principal causa de impulso de los procesos laborales. Bueno, una cuarta pauta estableció la Corte, luego en los casos Cagua Fernández, Garibaldi y caso Furlan versus Argentina, como conocido, que era, la Corte menciona que se debe plantear qué afectación generó la violación al plazo razonable en la persona involucrada. Bueno, esto es una cuarta pauta más novedosa en la jurisprudencia de la Corte, que no ha sido mayormente desarrollada, pero yo los invito a que lo estudiemos y lo planteemos. ¿Qué genera, qué daño, qué afectación me genera la violación al plazo razonable? Bueno, yo hoy acabo de venir de una vista de causa aquí en mi ciudad, donde a la hora de sacar un cálculo de lo que podría ser la sentencia, tuvimos que tomar una base salarial de hace 9 años, de una docente que hace 9 años cobraba 14.000 pesos y hoy cobra 450.000 pesos, ¿no? Y eso se tiene que actualizar con una tasa pasiva digital, como sabemos en la Provincia de Buenos Aires, con lo cual la indemnización que le daba era el equivalente a 2 sueldos actuales, por un 25% de incapacidad. Entonces, bueno, allí está la afectación de la persona, es decir, en un proceso que duró 9 años, claramente la licuación del crédito. Bueno, esto lo podemos plantear, incluso en los escritos, cuando nosotros pedimos un pronto despacho o denunciamos la violación al plazo razonable en el Poltore, podemos decir, bueno, la afectación a mi representado es se está licuando el crédito de mi representado con el criterio de aplicación de la tasa pasiva digital de la Corte y la demora en la tramitación de la causa. Bueno, hay otros planteos, no hay mayores discusiones, desde cuándo se cuenta el plazo. Bueno, es decir, en la mayoría de la jurisprudencia ha coincidido que el
plazo se cuenta de la presentación de la demanda, ahí no hay mayores controversias. No está esa controversia que existe, por ejemplo, en el plazo que tienen las comisiones médicas para resolver, que siempre se nos plantean de si está en estado de resolución, de dictamen médico, o si lo tiene el secretario técnico de trabajo. Bueno, acá no está esa discusión. Es decir, el plazo razonable en los procesos judiciales se comienza a computar desde el momento de la presentación de la demanda. Ahora bien, el otro punto que yo había invocado al inicio y que lo quería dejar planteado, adelanto que no tengo la respuesta, pero se los quiero dejar planteado, es ¿qué remedio, qué resolución tenemos ante la violación al plazo razonable? Además del tránsito de la denuncia internacional, de la condena al Estado argentino, porque la denuncia internacional es eso, la condena al Estado argentino, ni siquiera a los funcionarios responsables, ni siquiera es al demandado en el juicio laboral, no, es al Estado argentino por no brindar la garantía de acceso a la justicia en un plazo razonable. Pero, ¿qué resoluciones se adoptaron en otras materias? Por ejemplo, en el plano penal hay varios fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde generalmente esto se tramita vía incidente en un proceso penal, donde se plantea de que por la demora del juicio penal se está violando la garantía del plazo razonable, y la Corte ha entendido que ante la violación al plazo razonable ha dictaminado la prescripción de la acción penal, ¿no? Bueno, esa resolución no la podemos aplicar fuera laboral. No podemos aplicar la prescripción de la demanda, por todo lo contrario. Aquí hay una mora en el Estado en garantizar un proceso ágil para obtener un resultado. Bueno, en el derecho civil, como les dije también al comienzo, cuando se ha analizado el tema del tiempo en el proceso, también se lo analiza desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la prescripción, es decir, no puede haber acciones in aeternum, y se lo analiza de la perentoriedad del plazo y de la pérdida del derecho en no ejercer el plazo en un tiempo determinado, ¿no? Ahora, en el proceso laboral, cuando nosotros necesitamos de una actividad estatal activa para obtener un resultado, no podemos aplicar la solución que se aplica en el fuero penal ni en el fuero civil. No podemos declarar la prescripción de la acción laboral. En todo caso, ahí tenemos que tratar de diseñar otras herramientas, otra forma de que durante el proceso podamos plantear algo para no tener que esperar a la instancia internacional y para hacer la denuncia al Estado argentino. Que eso también se puede hacer más adelante, pero yo quiero una respuesta más inmediata para la resolución de este problema que atraviesa el proceso laboral fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo analizaba, bueno, pero esto ocurrió siempre, ¿por qué los procesalistas laborales antes no hablaban tanto de plazo razonable y ahora sí? Bueno, a mí me gusta mucho leer un poco los libros de historia y, bueno, estuve viendo, hay un historiador que siempre leo mucho, Juan Manuel Palacio, que escribe mucho sobre la historia del proceso laboral argentino, ¿no? Cómo se instauró. Y bueno, los otros días leyendo, yo acá me separé un librito, se llama Demandando al Capital, muy interesante. Hay unos datos estadísticos oficiales donde dice que el primer año de instauración de la Justicia Nacional del Trabajo, ¿no? El 97% de las causas se resolvieron en menos de un año. Ustedes me podrán decir, bueno, pero era el primer año que se instauraban los juzgados nacionales, habían pocas causas. Lo primero que le sale a uno decir para encontrar una explicación, que fue lo que me salió a mí cuando me surgió a mí cuando leí eso. Pero la sorpresa me la llevé cuando seguí leyendo y analicé que el mismo historiador, en base a datos estadísticos oficiales, dice que cada juzgado nacional del trabajo en Capital, en el año 1948, tenía 672 expedientes. Es decir, es un número muy parecido a lo que pueden tener ahora. ¿Qué sé yo? Hay jurisdicción, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, como San Isidro, que son los departamentos judiciales de mayor sobrecarga de trabajo, están en el promedio de, no sé, 1.500 expedientes. Supongamos que tripliquen el número. Bueno, si triplican el número, lo deberían resolver en 3 años, no en 9, ¿no? Porque si vemos que cada juez tenía 672 causas,
Pero mayor fue mi sorpresa cuando fui a ver qué pasaba en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y la provincia de Buenos Aires también, las causas demoraban entre 1 y 2 años. Yo también pensaba, bueno, tienen pocas causas. Bueno, no, la verdad que no. Por ejemplo, en aquellos años, obviamente los partidos de mayor litigiosidad eran los partidos que eran industrializados en aquellos años, que hoy no lo son. Avellaneda, Quilmes, por ejemplo. En Avellaneda tenían 1736 expedientes en 1950, 1314 en 1951, bueno, 1204 en 1960. Año y medio, 2 años demoraban los tribunales de trabajo. El objetivo de la ley Tribunal de Trabajo en la provincia de Buenos Aires había sido justamente la celeridad, que no se podía esperar los tiempos de un proceso civil. Ustedes me dirán, bueno, pero había más conciliación. Bueno, no, tampoco. Mire, en los primeros años de la Justicia Nacional del Trabajo solo el 38% se conciliaba. No sé, tal vez es más que lo que se concilia hoy en Capital. En la provincia de Buenos Aires los datos de conciliación siempre superan el 70%. A veces, muchas veces, por la premura del actor que hace la demanda, por el tiempo que lleva el proceso y para que no se le licúe más el crédito. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en todos estos años desde la creación del fuero laboral hasta nuestros días, que pasamos de que las causas demoraban 1 o 2 años a que las causas demoren 5, 6, 7, 8, 9 y más años? Otro dato que me llamó la atención, no quiero hablar mal de nadie, ni personalizar en nadie, es que estos historiadores, es un libro muy interesante que dice, bueno, ¿quiénes eran los jueces, los primeros jueces laborales, ¿no? Por ejemplo, en la Justicia Nacional del Trabajo? Dice, bueno, eran hombres en promedio mayores de los 40 años, hasta 50. El abogado laboralista no existía como profesión cuando se inició el fuero laboral, ¿no? Entonces, algunos tenían alguna carrera académica y le llama la atención a este historiador que todos los jueces que fueron nombrados o abandonaron su carrera académica o se atrasaron en presentar las tesis. Es decir, que su designación como juez les demoró su carrera de docente profesional. Yo con esto no estoy diciendo que los funcionarios no estudien, pero digo, había una vocación de quien ingresaba a la justicia que dejaba de lado otras cuestiones para abocarse enteramente a la tarea judicial. Yo, perdónenme, yo estoy cansado de ver jueces que dan clases por Zoom en horarios judiciales, ¿no? Y después se suspenden las vistas judiciales. Tienen derecho a dar clase y a hablar, todos tienen derecho. Ahora, si vos tenés el tribunal al día y si fijás audiencia de vista de causa a un tiempo razonable, perfecto. Ahora, si después me fijás una audiencia de vista de causa a 3, 4 años, bueno, a mí, la verdad, no me gusta ver a los jueces hablando en los congresos en horario judicial cuando los expedientes están esperando sentencia o designación de audiencias de vista de causa. Bueno, no quiero, ya llevo casi 1 hora, yo quiero dejarle espacio también a ustedes que me hagan los cuestionamientos que crean. Yo quiero sí mencionarles que nosotros, yo integro el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de La Plata y el director es el doctor Eduardo Buché y el subdirector es el doctor Julio Núñez, que también integra la Asociación de Abogados del Fuero. Y junto con el Instituto de Derecho Procesal del CAL, el año pasado hicimos un dictamen conjunto denunciando esta problemática. Un poco, no estoy haciendo propaganda de lo que hacemos en el instituto, sino yo les comparto lo que nosotros hicimos, lo que se nos ocurrió, y también lo planteo para ver si hay algo que ustedes crean que es mejor que esto. Es decir, nosotros hicimos un dictamen, lo elevamos a nuestro colegio, denunciando esta situación. El colapso, es más, pedimos que se declare la emergencia de la justicia del trabajo. Todavía ni siquiera se declaró, porque la verdad que es insostenible el estado de la justicia del trabajo. Nosotros en la Ciudad de La Plata tenemos la mitad de los jueces que deberíamos tener, y a su vez la última norma que creó un tribunal de trabajo fue en la década de los 90, ¿no? Donde la conflictividad era mucho más baja de lo que es ahora. Además tenemos la concentración en la Ciudad de La Plata de la erradicación de las causas contra la provincia. Bueno, hay infinidad de factores plurilocales que a lo mejor no se pueden replicar al resto de las jurisdicciones. Pero nosotros apuntamos varias cuestiones
en este dictamen, yo después si quieren se lo comparto. Como primer medida, bueno, obviamente, la consagración del acceso a la justicia como una garantía del sistema interamericano de derechos humanos, que el derecho de acceso a la justicia generalmente a personas en situación de vulnerabilidad, el proceso laboral es eso, y el derecho de plazo razonable también lo invocamos por lo que se dijo en Espoltore y porque el Estado argentino fue específicamente condenado, ¿no? Y además porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 12 de agosto del 2021, en la causa Gómez lo resaltó, que es un derecho del sistema interamericano que debe ser plenamente aplicable a todo proceso laboral. La propia Corte lo acaba de decir en el 2021. ¿Qué medidas se pueden tomar? Bueno, nosotros hicimos varias sugerencias, no los voy a cansar aquí con esto. Como primer medida, nombrar los vacantes, los jueces de los juzgados vacantes que hay, llamar a concurso para nuevos cargos, derogar, por ejemplo, el tránsito obligatorio en comisiones médicas. A mí me causa mucha gracia que cuando se presentó, no sé, la 15057, los mismos que impulsaron el tránsito obligatorio por comisiones médicas nos querían convencer de que se iba a aligerar el proceso. Yo iba a aligerar el proceso, ahora vamos a tener una instancia en comisiones médicas, una primera instancia, una cámara de apelación, la Corte Provincial y después la Corte de Nación. Entonces, ¿de qué aligeramiento del proceso me hablan, ¿no? Esto para el tema de los juicios por infortunio, ¿no? Entonces, una de las primeras medidas, derogar el tránsito obligatorio. Pues, si son tan buenas las comisiones médicas, dejemos que los trabajadores elijan y vayan voluntariamente, no los obliguemos. Luego, bueno, las suspensiones frecuentes de la vista de causa, el poco acceso que tenemos los y las abogadas de los libros de audiencia, es decir, porque a veces no tengo fecha. Bueno, a ver, esos libros, pedimos que se digitalicen los libros de las agendas de audiencia de vista de causa para que todos tengamos acceso a ver qué audiencias hay realmente. También pedimos de que, esto parece, la verdad, me da vergüenza decirlo, que los tribunales fijen audiencia de vista de causa todos los días laborales, que no dejen los días viernes no porque vienen el fin de semana, el lunes no porque vienen del fin de semana. La verdad, a mí me da vergüenza decirlo, como operador judicial, digamos, como abogado, me da vergüenza de que eso ocurra, porque es un servicio público. No puede ser que los tribunales no fijen audiencia de vista de causa los días viernes, por ejemplo, y los lunes también otros. Bueno, ni siquiera el tema de la doctrina de la tasa pasiva digital. Ese es otro temón y es para otra charla, más o menos, porque la verdad que tener una tasa que licúa los créditos, bueno, obviamente esto conspira para la terminación de los procesos. Esto es el ABC de la demora de los procesos. Otra de las cuestiones que denunciamos es el instituto del reenvío de la Corte. La Corte muchas veces se toma 3 años para resolver una causa, y luego que la resuelve, la devuelve al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo. Es decir, la Corte debería resolver el caso, porque si no es otra nueva sentencia a esperar del tribunal de origen. Bueno, la concentración de causas por la Fiscalía de Estado, eso es propio de la Ciudad de La Plata, está colapsado los tribunales de trabajo de La Plata. Otra de las cuestiones que planteamos es, bueno, el doctor Juan Formaro hizo un trabajo interesante que se llama Nuevas Propuestas para la Justicia Laboral Bonaerense, lo publicó en La Ley el año 2022, y él plantea una dinámica de tramitación de las causas con un solo juez, con audiencias videograbadas. Bueno, por ahí sería eso merecedor de otra charla en particular, pero teniendo hoy la ley 15057 prácticamente no aplicada por una corte, que fue una ley dictada por un órgano democrático, la legislatura de la provincia, y la corte con el solo argumento que no tiene presupuesto, dejó de aplicarla, que puede ser que tenga razón de que no tiene presupuesto. Ahora yo digo, ¿cómo resolvemos la cuestión de la falta presupuestaria? Si no, siempre caemos en la falta presupuestaria y en el colapso por la gran cantidad de causas. Ya le mencioné recién
que cuando se creó la justicia nacional y cuando se pusieron en funcionamiento los tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires, el promedio de causas que tenían eran arriba de las 600 causas. Que el 97% de las causas en la Justicia Nacional de Trabajo se resolvían antes del año de tramitación. Con lo cual no hay motivo alguno. Algunas de las cuestiones que a veces creo que conspiraron en contra de la celeridad, siempre se habla de que la tecnología ayuda a la celeridad de los procesos, pero la verdad que yo veo sentencias de hace muchos años, o demandas de hace muchos años, y la demanda tenían 2, 3 carillas. Hoy con la tecnología, sabemos, la demanda tiene 70 páginas, las contestaciones de demanda tienen 80, las sentencias tienen 100 páginas. Yo le soy franco, doy clases en la Escuela de Abogados del Estado. El otro día les di como examen que resuelvan un caso y les dije que lo tenían que hacer en 5 carillas. La verdad, se me enojaron todos. Me dijeron que en 5 carillas no se podía resolver un caso. Yo recuerdo uno de los casos más paradigmáticos que hay en el tema de riesgo del trabajo, que siempre nos recuerda el doctor Cornaglia, que es un caso de 1915, no sé si lo tienen presente, que es el caso Monreal de Lara del Hurtado. Fíjense, búsquenlo en fallo, en la colección de fallos. Es un caso que tiene 3 carillas. Ustedes me dirán, bueno, pero resuelve cuestiones chiquitas. No, resuelve 3 cosas centrales para el sistema del ordenamiento jurídico argentino. La primera cuestión que resolvió la Corte en 3 carillas fue la aplicación de la doctrina del riesgo profesional, que lo aplicaban los franceses de 1998 y que nosotros lo íbamos a comenzar a aplicar con la 96-88 y todavía no estaba vigente. Bueno, la Corte lo aplica sin estar en vigencia la ley. Es decir, aplica un sistema de responsabilidad objetiva 50 años antes que la reforma del Código Civil y 1 año antes de que entrara en vigencia la ley. Punto 1. Punto 2. Aplica el principio iura curia novi, porque no había sido planteado ni siquiera eso en la demanda. Punto 3, analiza si es aplicable o no la venia legislativa para los infortunios laborales. Dice que no. Es decir, 3 temas pesadísimos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1915 lo resolvió en 3 carillas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces me parece, tal vez es una opinión personal mía, que la tecnología o el copy-pegue ha conspirado al procesamiento de las causas. A veces me parece que hay una exageración en los colegas, en la voluminosidad de los escritos. Yo creo que si tenemos argumentos interesantes y sólidos, no necesitamos 60 páginas para decirlo. La verdad, yo creo que se pueden decir en menos tiempo. O después eso es lo que argumentan los jueces, para decir, tengo que leer una demanda de 70 páginas, tengo que leer una contestación de 100 páginas. Seguramente la extensión de los escritos por ahí puede ser un argumento de los abogados que hacen empleadora, pero tengamos, seamos escuetos, vayamos al grano, como dice el dicho, porque yo creo que en muchos de los puntos pecamos por exceso por la tecnología y la digitalización. Ya no son ríos y ríos de tinta, ahora son ríos y ríos de caracteres. Pero la verdad es que ese puede ser uno de los puntos. No creo que sea el central. Yo creo que el central es que debatamos estructuralmente cómo podemos mejorar el proceso laboral en la provincia de Buenos Aires. Tenemos los antecedentes de la condena del Estado argentino, tenemos promesas hechas por el Estado argentino de que esto se iba a resolver con la 15057, pero hoy la situación sigue igual. Bueno, no quiero extenderme demasiado, porque por ahí a lo mejor hay muchas preguntas, no estuve viendo las preguntas. Como verán, es un tema bastante álgido y seguramente alguno tendrá algún cuestionamiento para hacerme. Así que bueno, no sé si quieren, abrimos al debate. Bueno, Gastón, clarísimo, la verdad, y sobre todo Spoltore llevado a la actualidad, ¿no? Y lo que desnuda Spoltore ya desde hace años. Yo del caso de Spoltore, yo al leerlo veía que sobre todo en la primera etapa del caso se había producido, iba todo dentro de todo bastante bien, un plazo razonable con la prueba, de hecho se realizó toda la prueba, y después cuando tiene que pasar a oficiar el tribunal, ahí es cuando empieza a suceder todas estas cuestiones con el tiempo. Y lo llevaba al día de hoy, a la actualidad del procedimiento laboral en Buenos Aires,
sobre todo cuando uno tiene un expediente donde dentro de todo va caminando en lo que hace en materia de prueba. Por ejemplo, accidente de trabajo, enfermedad profesional, pero llega el momento en que uno tiene que pedir la audiencia a vista de causa, ¿no? Y ahí es cuando el tribunal, ahí es cuando se para todo. Después y el cliente tiene que con la pregunta ¿cómo va mi caso? Y resulta ser que el tribunal fijó la audiencia a vista de causa de acá a 1 año, más de 1 año, 2 años, y ahí es cuando viene, ahí me acordaba del pobre de Spoltore, ¿no? Sí, perdóname, te corto, Leandro. No, está bien. Hay un tema que nosotros desarrollamos con el Instituto de Derecho Procesal, que no es nuestro, esto lo plantean los procesalistas, el tema de tener una audiencia preliminar o de simplificación de pruebas, así que los jueces no se enteren de los expedientes cuando tienen que dictar sentencias. Es decir, hay medios de prueba innecesarios muchas veces, porque los jueces, ellos mismos te lo dicen, se enteran del expediente cuando tienen que tomar la vista de causa y dictar sentencia. Eso no puede ser. Es decir, el famoso 360 que hay en Capital en el Código Procesal, bien utilizado. Bueno, en el proyecto de Justicia 2020 se hizo en los juzgados civiles. Yo acá en La Plata he visto que toman vista de causa un juez unipersonal y una audiencia de simplificación de prueba. Está bien. El cúmulo de causas que tienen los juzgados civiles y comerciales es mucho menos que lo que tienen los laborales, pero eso se ha desarrollado. Yo creo que con una audiencia preliminar, sea de conciliación, pero fundamentalmente de simplificación de pruebas, y donde haya un verdadero director del proceso, que yo, si me dan a elegir, que sea el juez. Los jueces dicen que no tienen tiempo de tomar la audiencia de simplificación de prueba porque si no les restan tiempo a las sentencias y a las vistas de causa. Yo la verdad tengo mi opinión ahí de que si vos adelantás el trabajo y tomás el expediente antes de producir todo y ves qué es lo que sirve y lo que no sirve, a ver, le preguntás al abogado, ¿para qué querés este oficio? Sí, a esto lo tenés reconocido acá, punto. Entonces no produzcamos pruebas innecesarias y en todo caso, si después considerás que te vulneré un derecho porque no te di un medio de prueba, bueno, lo apelarás luego con efecto diferido, eso se puede, en Capital eso está, pero tampoco se lleva a cabo en la Justicia Nacional del Trabajo. Sí, de hecho un colega consultaba en el grupo, en abogado del fue en AFTE, porque, se había producido un accidente de trabajo, ¿no? Ya estaba la prueba médica, estaba aceptada por la RT, y resulta ser que la RT había propuesto confesional. Que la verdad que confesional en un accidente de trabajo aceptado, sin testigos tampoco, la verdad que era innecesario. Y sobre todo por esta cuestión que vos decís, que es algo que podría obviarse y sobre todo tratarse ya en esta audiencia preliminar, sobre todo para abaratar lo que son los tiempos del proceso y hasta incluso interiorizarse, quizás pueda resolverse en esa audiencia, quizás conciliarse, pero bueno. Como vos decís, también hace falta también voluntad, ¿no? de cambiar. Bueno, la verdad que las propuestas que hicieron ustedes son muy copadas, ¿no? Para tratar de cambiar esta situación y que la verdad que desde hace años que lo tenemos, ¿no? Sí, nosotros hicimos esta propuesta y te digo que digamos, fue elevado a nuestro colegio, todavía no hemos tenido una respuesta fructífera, porque digo, los tiempos de la colegiación también son otros. Yo creo que la urgencia de los justiciables y de los abogados, ya necesitamos una solución. Entonces, una de las formas, es hacer presentación invocando el caso Spoltore, el pronto despacho, la denuncia a los jueces del Consejo de la Magistratura, pero la verdad que yo creo que eso más o menos mucho lo has hecho y la situación persiste. Está bien esta presentación que hicieron ustedes como asociación ahí en el Tribunal de Pilar, porque tampoco es que son todos iguales, y entonces si detectamos que hay un tribunal, y cuáles son los motivos. Yo, por ejemplo, el Tribunal de acá de La Plata que está fijando audiencia para el 2025, ahí tiene una sola jueza, y esa sola jueza, la verdad que es excelente y ha agilizado el tribunal de una manera fabulosa. Ahora, no le podemos echar la culpa a esa jueza que está fijando audiencia para el 2025, porque ella heredó un tribunal desmadrado. Entonces, digo,
Y ahí falta la designación de otros 2 jueces. ¿No? Entonces, por eso hay que detectar puntuales cuáles son las causas y por sobre todas las cosas lo que mencionamos, el tema de la tasa pasiva digital, que lamentablemente, bueno, me enteré que hay un dictamen por un recurso que hay en la Corte, un dictamen en contra de la Procuración de Abramovich, diciendo que no es vulneratorio la tasa pasiva digital, porque hay recursos en la Corte de Nación por este tema, ¿no? Bueno, ese es, mientras en Capital tienen el acta de capitalización de intereses, bueno, en la provincia tenemos la tasa pasiva a veces sin ninguna capitalización o una sola al momento de la notificación de la demanda. Bueno, todo eso conspira porque ningún demandado va a querer hacer un ofrecimiento mayor si ve que tiene una ventaja con la demora de la causa y la licuación del crédito. Sin dudas, sin dudas. Yo, doctor Valente, perdón, Lean, doctor Valente, yo le quería consultar más que nada, porque bueno, obviamente desde la asociación a diferentes colegios, siempre, bueno, ahí está la posibilidad de diferentes institutos también de hacer las presentaciones correspondientes, que obviamente tienen una fuerza determinada, pero también me gustaría saber con qué herramientas cuentan los colegas de manera individual frente a demoras que son completamente injustificadas, donde ya presentaron pronto despachos, donde ya fueron a hablar con el juez o jueza en su caso, donde ya agotaron algunas instancias y así todo se encuentran con juzgados o tribunales que no proveen escritos por plazo de 3, 4, 5 meses. Sí, nosotros ahí justamente, hoy comentaba antes de iniciar la charla que es un tema de gran actualidad, hoy lo compartíamos en el grupo que tenemos de WhatsApp del instituto, porque están todos los colegas con esta problemática, y una de las propuestas que íbamos a hacer en nuestro instituto es de hacer un modelo de formato de presentación, no sé si modelo, a mí no me gusta utilizar mucho modelo, pero por lo menos de dar una herramienta a los colegas de qué plantear en las causas. Y si vemos que hay varios planteos en la misma línea, bueno, por ahí a lo mejor nos van a escuchar y ya no es solo un dictamen de un instituto, es decir, ya son los colegas que hicieron los planteos en los expedientes y que a vez requieren al colegio que se resuelva esta situación. Nosotros hemos ensayado todo tipo de la denuncia a la Corte, en Espoltore, eso funcionó, se hizo, se sancionó, se hizo un llamado de atención a la secretaria del tribunal por lo que había demorado la causa, pero eso no trajo ninguna resolución. Pero bueno, la Corte también tiene el poder de inspección a los tribunales que no cumplen con los plazos. Por eso para nosotros nos parecía que era una gran herramienta tener a mano digitalizado el libro de audiencias y que se pida, por ejemplo, que la propia Corte, otro de los planteos que sugerimos que se haga a la Corte, es que discrimine las estadísticas, primero, que mantenga actualizadas las estadísticas, porque no están actualizadas las estadísticas de la cantidad de causas que llevan los tribunales. Segundo, que se discrimine la materia de los juicios, porque siempre te ponen como gran cantidad de juicios. La Plata tiene 1580 causas. Ahora, ¿cuántas de esas 1580 causas son, por ejemplo, pedido de regulación de honorario por actuar en comisiones médicas? Y la verdad que una cosa es un despido, un accidente, una regulación de honorario no debería ni computar como una causa. La verdad, perdón, los colegas tienen derecho a pedirlo, pero digo, si vos me decís que tenés 600 expedientes de despido, accidente, o 600 para regular honorario, entonces pedimos justamente a la Corte que se haga una discriminación más fina de esa estadística, porque si no todos nos amparamos en la estadística de que tenemos una gran cantidad de causas. Y la verdad que ha variado mucho la litigiosidad en los últimos años, después de la pandemia. Después de la reforma de la ley de riesgo ya no hay tantas causas de accidentes, primero hay que pasar por la comisión médica, cambió porque ahora hay más pedidos de regulación que antes no existían. Bueno, eso es lo que se pide porque las estadísticas son para eso, las estadísticas son para que las analicemos, pero con más luz a la estadística, no que me pongan causas iniciadas.
hay que hacer una discriminación mayor. Sí, sin ir más lejos, yo para este encuentro que tenemos el día de hoy, ingresé a las estadísticas de la Suprema Corte de Buenos Aires y aparte para hacer lo que hicimos el petitorio, y nos encontramos con que no están actualizadas y si no me equivoco hasta el 2021 están publicadas. Y a pesar de eso, también ingresé a lo que es la agenda de algunos tribunales, porque bueno, también me han fijado audiencia vista de causa y he solicitado cuando tenían día libre, como por ejemplo el lunes o viernes, que se me fije audiencia para ese día en particular, y directamente no te agréguese o téngase presente. Y hoy fue un tema que se charló y te dicen, no, bueno, lo que pasa es que lo dejamos para ese día particular hacer algo. Pero bueno, si estamos hablando que tenemos 1 año y medio de demora para una audiencia, claramente no podemos dejar un día particular para hacer algo. A mi criterio, ¿no? Por supuesto. El otro problema que detectamos nosotros, y no es por ser antipático con nadie, pero después de la pandemia, bueno, hay mucho trabajo remoto, que yo entiendo que es válido y se puede hacer, y soy un defensor del trabajo remoto. Ahora, si hay una sola persona responsable de un determinado trámite, y esa persona solamente lo hace los días que va presencial, y el resto de los días no lo hace porque está remoto, bueno, eso es una responsabilidad tribunal. Me ha pasado que, no, la que confronta ese oficio en papel viene los martes y los jueves. Eso no puede ser, es decir, el tema del trabajo remoto es justamente para facilitar. Yo soy un defensor del laburante que trabaje cómodamente, me parece lo mejor. Ahora sí, pero hay un servicio de justicia que cumplir, y si esa persona esos días no va, tiene que haber otro responsable que lo haga, porque si no, el que va al tribunal a buscar esa resolución particular no la tiene, porque tiene que ir en determinados días especiales que va esta persona que hace mitad trabajo remoto y mitad presencial. Entonces, esas son las cuestiones que cambiaron con la pandemia. El tema de la integración también con los jueces, qué sé yo, el tema de la vista de causa tenía que ver con la inmediatez. Bueno, hoy en día, aún estando todos los jueces en el tribunal, te toma uno en forma presencial la audiencia y los otros 2 se conectan por Zoom porque están en otra oficina. ¿Eso por qué no lo hacen cuando están de viaje por algún congreso? También digo, porque ya que tenemos esa facilidad de la herramienta, utilicémosla en todo punto de vista, porque la verdad que, pues si no, en todo caso, bueno, búsquense un trabajo más honesto. Como dice el dicho, no quiero señalar a nadie, pero digo, si juraron para ser jueces y cumplir con su función, no sé, si un día no pueden estar presentes, en vez de tomarse el día, ya que si cuando están presentes igual se conectan por Zoom desde la oficina al lado, en vez de aparecer en la sala de audiencia como hacen algunos tribunales, lo pueden hacer tranquilamente cuando están de viaje por algún congreso. Y yo por último le quería consultar respecto al fallo Spoltore, ¿cuál es el motivo, si lo conoce con exactitud, en relación a que se le hace un llamado de atención a la secretaria del tribunal, y luego se condena al Estado argentino y no hay ningún tipo de condena por parte a los miembros del tribunal, ¿no? Porque claramente ellos también incurrieron en una demora. Sí, ahí la demora fue por la demora, yo creo, no lo tengo presente acá, pero me parece que tardó mucho el expediente en pasar a la asesoría pericial. Me parece que tuvo mucho tiempo sin pasar a la asesoría pericial, exacto. Además de que se había suspendido 6 veces la audiencia de vista de causa, y me parece que en alguna de esas suspensiones había alguna notificación, me parece que el tribunal no había hecho, pero el principal motivo, me parece, no sé, Leandro, si te acordás, me parece que era porque había estado mucho tiempo sin remitirse a la asesoría pericial. A la oficina pericial, exacto. Claro. Bueno, el tema de la condena del Estado argentino, bueno, sí, es lo que nosotros siempre planteamos, es decir, acá paga el Estado, pagamos todo, pero en realidad, ¿quién se beneficia? Paga el Estado, pagamos todos. Quien se beneficia con la demanda son los empleadores, las empleadoras, las empresas, la verdad. Y también quien cumple mal su función, en este caso un empleado judicial, bueno, el Estado podría haberlo iniciado un sumario, pero imagínate que en lo que demoró la resolución de esta causa, andás a ver si la secretaria todavía seguía trabajando. Entonces, por eso digo que en última instancia va a terminar siendo responsabilidad internacional del Estado, y eso tampoco es justo. Por eso el llamado a atención a las autoridades, porque cuando es el argumento
de que no hay recurso suficiente. Yo, bueno, no hay recurso ahora, pero esto el día de mañana va a terminar generando una responsabilidad del Estado como ocurrió. Y si esta situación ahora, yo creo que es mucho más alarmante de lo que era cuando Spoltore hizo la demanda, discúlpeme, porque en la fin de década del 80 y en los 90, bueno, los últimos tribunales, el último tribunal de trabajo que se creó acá en mi ciudad fue en la década de los 90, después no se creó más un tribunal de trabajo. No solo eso, sino que no se integran los actuales, porque hay vacantes que no están designadas. Entonces yo creo que la situación hoy es más alarmante de lo que existía, de lo que era en la época de Spoltore en el estado de la justicia laboral. Sí, sí, todos somos Spoltore, en definitiva, sobre todo en la actualidad. Sí. Ahí la doctora Flavia Helbusch está haciendo una consulta donde lo que ella pregunta, quisiera saber qué se puede realizar para el retardo de condiciones médicas, específicamente la elevación Mercedes 38.5 tiene demora de 8 o 9 meses para fijar fecha de revisación médica. Bueno, mirá, el tema de comisiones médicas es otro gran temor. Yo también por este colectivo que integro de salud, trabajo y participación, espacio intersindical, la otra vez tuvimos una reunión hace 2 semanas con el gerente y los directivos de comisiones médicas plantear esto. Bueno, y ellos nos hicieron ahí una radiografía de la situación actual de comisiones médicas, siempre son muy optimistas. Yo no soy tan optimista con el funcionamiento. Ellos me dicen que hay comisiones médicas puntuales que tienen detectado la problemática y siempre que están trabajando para ello, pero que el gran problema que tienen, esto dicho por las propias autoridades de la SRT, es que no logran cubrir la vacante con los médicos. Entonces nosotros le planteamos, bueno, ¿será que los tienen en condiciones laborales o le pagan poco? Pues me dicen que no, que salen los concursos para médicos, que los puestos no se cubren, de hecho hay comisiones médicas que no tienen ningún médico, parece que una es la de Trenkelauken, no sé cómo la de Mercedes tal vez tenga ese problema, pero bueno, parece que tenemos un problema estructural, así como no tenemos jueces para nombrar, porque la verdad que en la provincia de Buenos Aires se hizo un concurso y hay una terna de cerca de 40, 50 jueces para nombrar, pero no salen los nombramientos porque hay una traba tal vez política en el Consejo de la Magistratura. En el tema de las vacantes de los médicos en las comisiones médicas, dicen que no logran cubrir porque cuando no se presentan los suficientes a los concursos. Otro tema que nosotros le planteamos, que a veces demora los procedimientos, que esto es para hablarlo largo y tendido, es el uso y abuso que hacen las ART del rechazo de las denuncias, y eso sobrecarga el trabajo en comisiones médicas, y eso en vez de utilizar a la comisión médica para lo que realmente se necesita, que es para emitir un dictamen médico para ordenar nuevas prestaciones o no, está abocada a revertir esos rechazos. Bueno, eso por datos estadísticos que nos dijeron esto, que por ejemplo el año pasado se iniciaron, no quiero dar números inexactos, pero se iniciaron cerca de 60.000 expedientes administrativos en todo el sistema. Solamente el 15% era por rechazos, y que solamente el 30% estaba mal rechazado. Entonces, con ese argumento nos dice que no hay un abuso de las ART en los rechazos, sino que están bien los rechazos y que cuando están mal ellos los revierten. Bueno, esto le estoy dando yo la explicación que nos dieron las autoridades de la SRT, porque uno de los puntos que le planteamos es la demora en las comisiones médicas. Ahora, para resolver el tema de la demora en las comisiones médicas, estamos mucho mejor que en la fase judicial, porque tenemos el plazo, ¿no?, de 60 días hábiles que tienen, prorrogable por 30 más, y ahí podemos aplicar una solución de qué pasa si no se cumple. Bueno, si no se cumple, se tiene por agotada la vía. En el fuero judicial, ese es el planteo que yo les traía, es decir, no tengo la respuesta. ¿Qué pasa cuando en el fuero judicial no se cumple con el plazo razonable? No podemos declarar prescrita la acción, no podemos declarar agotada la vía, porque necesitamos una resolución positiva de la justicia.
Entonces, allí me parece que tenemos que trabajar como abogado, como abogada, a ver qué vuelta le damos, de qué efecto podemos conseguir cuando eso se incumple. No caer solamente en la denuncia al juez, que si hay que hacerla se hace, o el pedido de pronto despacho, o el pedido a la corte para que intervenga, digamos. Creo que tenemos que encontrarle una vuelta a eso, porque si no es más de lo mismo. Claro, esa es una cuestión porque si uno quisiera utilizar el vencimiento, el agotamiento de la vía por el vencimiento del plazo, quizás termine en un tribunal de trabajo que está peor que la comisión médica que viene a solicitar el vencimiento. En algunos departamentos judiciales, por ejemplo, la de Pilar, justamente. Uno quiere acudir al vencimiento del plazo y termina la radicación desde el Tribunal de Trabajo de 7 Pilar. Y ahí es otra lucha. Bueno, Tal cual. es Sí. como un laberinto sin salida. A ver, Lío. Ay, doctor Cualito, Hola. ¿le pudiste habilitar el ¿Está bien audio? ahí? ¿Se me escucha? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, excelente exposición. La verdad, justo quería aportar esto, como dijo Lean, que en muchos casos tenemos que recurrir y el tribunal que nos toca, como por ejemplo en Pilar, es peor el remedio que la enfermedad. Por ejemplo, en casos de regulación de honorarios con autoseguro, me tocó un caso ahora que tengo que lamentablemente iniciar regulación y estoy analizando hace como 2 semanas, Facundo, lo estoy volviendo loco a Facundo Giampaoli, para ver cómo lo inicio, porque si voy a Pilar, claramente el crédito que voy a reclamar no lo voy a cobrar nunca, entonces estoy viendo ver cómo lo presento en otra jurisdicción para que se corra la competencia y ver si puedo en algún momento cobrar los honorarios que ya de por sí en comisiones médicas no es lo que nos corresponde, sino que nos ofrecen un 5%. Era ese mi aporte, así que bueno, gracias a todos. Sí, tal cual. Tenés el problema que tenemos varios con el tema de los pedidos de regulación y además con las disímiles resoluciones que hay. Sí, ese es el tema. Incluso mucho aceptamos el funcionamiento, no aceptamos, pero nos conformamos un poco con el funcionamiento de las comisiones médicas, porque cuando vemos la demora que tienen algunos tribunales de trabajo, bueno, eso también creo que conspiró o justificó la subsistencia de este procedimiento, ¿no? E incluso, bueno, perdón. Sí. No, incluso también estos pedidos de regulación suman más a lo que es todo el régimen de la 26348, porque obviamente los tribunales de trabajo reciben a diario pedidos de regulación, ¿no? Bueno, recuerdo que creo que un tribunal de Avellaneda Lanús le sugirió al gobierno de la provincia que en comisión médica, en vez del 5%, trate de, bueno, ofrecer 10% de honorarios cuando se llega a una audiencia de homologación, ¿no? O cuando quieran convenir honorarios, para tratar de bajar la litigiosidad respecto a los pedidos de regulación con el gobierno de la provincia. Pero bueno, creo que... Sí, lo que pasa es que también tenemos el grave problema que más allá del 5% o el 10% tampoco te pagan los aportes. Entonces, eso sí. Bueno, sí. Entonces, una vez hace el pedido de regulación, a mi entender, no es económicamente, y esto lo coincidimos con el doctor Giampaoli, económicamente en realidad no es redituable hacer un pedido de regulación, porque la realidad es que salvo algunos tribunales en particular que dictan muy buenas regulaciones, hay otros que son pésimas, pero ¿qué es lo que sucede? Al menos, obviamente, terminan que, aparte de la regulación judicial, te paguen los aportes, cosa que por comisión médica no se hace. Acá el doctor Diego Barreiro, que está escuchando por ahí, que es un amigo, me manda que, bueno, él ya denunció al tribunal de Pilar que acaban de ir ustedes hacer la presentación el año pasado. Así que esto parece que hay algunos colegas que se animan. Hay que hacer la denuncia disciplinaria en contra de los tribunales que no cumplen y que no cumplen con el plazo, que no cumplen con la ley de honorario. Pues la verdad que también es una precarización de nuestra profesión. Yo ahí, nosotros tenemos todavía en la corte de la provincia la acción contra
planteando la inconstitucionalidad de la ley de adhesión de la provincia de Buenos Aires a comisiones médicas, que sabemos que tiene pronóstico reservado, porque la Corte ya se pronunció sobre el tema Marchetti, pero lo que me llamó la atención, que acaba de tener dictamen del procurador hace un par de semanas, obviamente que el procurador aconseja rechazar la acción, pero lo habíamos analizado junto con el doctor Curchet, y el procurador, además de todos los fundamentos que pone por el tema de comisiones médicas, no pone ningún argumento a favor de la imparcialidad de las comisiones médicas, porque eso también algunos se animan a seguir argumentándolo, ¿no? Ni tampoco hace mucha mención al tema del plazo razonable, si se quiere, o más corto de resolución que tienen las comisiones médicas. Bueno, yo digo, ahí también hay un tema que tenemos pendiente para seguir la instancia internacional. Si la Corte se pronuncia rechazando esa acción que tenemos en la Corte, que presentaron varios sindicatos, nosotros la idea es seguir en instancia internacional, y cuando vayamos a instancia internacional lo que queremos justamente es plantear esto: el derecho de acceso a la justicia y la violación al plazo razonable, que Argentina ya fue condenada y que se prometió que con una ley procesal laboral de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires se iba a resolver, y que hoy la propia Corte ni siquiera la consideró vigente, ¿no? Entonces, bueno, hay caminos que vamos a seguir, pero en el día a día, bueno, cada colega puede presentar una denuncia. Está el formulario de denuncia disciplinario que se puede pedir a la Corte cuando un tribunal incumple, y hacer los planteos de pronto despacho, y si es necesario otro tipo de planteo también hay que hacerlo. Así que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. A veces uno no lo hace porque está tapado de trabajo, pero la verdad que después esto de evaluar la conducta del interesado, esto se evalúa después cuando se llega a instancia internacional. Bueno, ¿qué hiciste vos en todo ese tiempo? ¿Presentaste algo? ¿Hiciste un requerimiento? Bueno, sí, presenté esto, no me dieron bolilla, pero lo presenté acá, como hizo Spoltore. Spoltore hizo eso. Inició la denuncia en la comisión, y como no pasaba nada, presentó varios escritos más de su puño y letra. Yo los vi en el expediente. Sí, Es decir, sí, tal vez si él hacía una sola presentación, él lo hacía de su puño y letra. Si él hacía una sola presentación, tal vez no llegaba nunca a nada en este caso. Por eso digo, fíjense cómo a veces un caso donde fue un rechazo, porque a veces nos enojamos mucho con los rechazos y no nos dan la razón. Bueno, pero acá creo que la actitud de Spoltore es muy valiosa, porque no se quedó de brazos cruzados, presentó una nota, siguió insistiendo. Yo creo que la insistencia de Spoltore, yo creo que fue un factor fundamental para que la comisión analizara este caso, me animaría a decirlo, porque la verdad vi varias presentaciones de él de su puño y letra. No sé si, Leandro, si vos lo pudiste ver a eso. ¿De qué? No, las notas están mencionadas. Sí, él presentaba periódicamente a la comisión, andaba y decía, pasaron 7 meses, tantos días, o sea, es como que le decía periódicamente cuánto tiempo había pasado desde que había pedido la intervención de la comisión. Y la verdad, como vos decís, la tenacidad del tipo sobre todo para no dejar y no cruzarse o no bajar los brazos, la verdad que sí, para sacarse el sombrero, porque el tipo, todo lo que pasó y sobre todo lo que demoró el proceso, después de tantas demoras y tantas situaciones que a cualquiera hasta incluso lo desaniman. Pero el tipo pedía por escrito y subía. La verdad que es un caso para leerlo, y sobre todo tanto el informe de la comisión que lo envía a la Corte como la propia Corte. Así que bueno, no sé si hay más consultas, más preguntas. ¿No? No, creo que no hay más nada en el chat y... Bueno, no hay más levantamiento. Gastón, te vamos a liberar. La verdad, excelente la exposición, y sobre todo algo que sigue lamentablemente vigente y preocupa, porque parece que va a agravarse mucho más y no vemos algún tipo de medida o de intención política de querer cambiar esta situación, ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho, gracias, y bueno, también agradecerle a los directivos de la asociación, a vos, también a Agus, a los chicos también, a Lío, a Facu. Gracias, Gastón.
Así que bueno. Gracias. Que Gracias tengan... a ustedes. Sí. Gracias por la invitación y gracias a todos y todas por escuchar, que siempre estamos tapados de trabajo y hacerse un lugarcito. Bueno, siempre, obviamente, es el reconocimiento mutuo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.